A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Todo lo que nos identifica y nos hace identificables son datos personales. El día de hoy, en Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, hablaremos sobre la importancia de los datos personales, qué son datos personales y por qué es tan necesario que todos aquellos quienes tienen contacto con el uso de esta información cumplan con legislación en la materia. Junto con Matthew Armijos abordaremos hoy una problemática que acarrea el Ecuador, como por ejemplo el uso de tarjetas de crédito para pagos que se gestiona por parte de grupos o personas que tienen malas intenciones para hacer cobros indebidos con nuestras tarjetas. En los últimos días hemos mantenido algunos cobros dentro de nuestras tarjetas de crédito y de débito. Algunos cobros que parecen insignificantes, pero que están ligados incluso a ciertas aplicaciones que normalmente utilizamos, o bien han sido cobros que han superado cantidades un tanto normales y que han afectado de forma directa a los ciudadanos. Estos cobros, efectivamente, se ha hecho una investigación detrás de dónde se obtienen los números de las tarjetas o las autorizaciones para poder hacer estos distintos cobros, y han podido identificar, y es una realidad que nos está pasando hoy en día, que la fuente de esto suelen ser los lugares en donde nosotros entregamos las tarjetas de crédito. Hoy por hoy, los distintos servicios, los distintos negocios han incorporado distintas alternativas para los métodos de pago, a través de códigos QR, a través del pago en efectivo, que es el normal que siempre hemos mantenido, y a través de la tarjeta de crédito, que tiene dos modalidades. Una en la cual yo le entrego mi tarjeta de crédito a la persona que me cobra, y otra en la cual simplemente a través de una tecnología que se denomina contactless, yo coloco la tarjeta de crédito y automáticamente se hace el pago o el cobro. De esta manera, entonces, han ido los distintos locales innovando en sus métodos de cobro. ¿Para qué? Para darnos mayor facilidad como consumidores. Sin embargo, existen estos otros locales que mantienen un contacto directo con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, y nosotros no visualizamos qué es lo que pasa detrás. En unos restaurantes se llevan, por ejemplo, la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito para hacer algún cobro. En las gasolineras se llevan la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito para hacer el cobro. En estos lugares y en otros negocios en los cuales también se llevan nuestras tarjetas, suelen ser los lugares más riesgosos en los cuales se puede producir este tipo de afectaciones. ¿Por qué? Porque la persona que está detrás, o personas que pueden tener acceso a esos datos, podrían estar capturando los datos de las tarjetas y de esta manera poder hacer ciertos cobros. Dani, coméntanos. Justamente es importante esclarecer sobre ciertos conceptos ahora que tú propones estos casos en los que realmente el tema de la tarjeta de crédito es utilizada para gestionar estos pagos como usuarios de distintos servicios. Es importante entender que la tarjeta de crédito y todo lo que compone este plástico que parece tan simple, desde nuestro nombre, nuestro apellido, el número de tarjeta, el código CBV que está tras la fecha de caducidad, y toda esta información en el plástico constituye dato personal. Dato personal, ¿por qué? Porque me identifica o me hace identificable. Y entonces van a decir, ¿cómo me identifica? Me identifica porque de alguna forma
La transacción que se está ejecutando asegura que, en mi caso, cuando yo entrego mi tarjeta de crédito o de débito, asegura que, en mi caso, Daniela Macías es quien está ejecutando una transacción de pago, justamente como titular de una tarjeta de crédito. Y al ser titular de una tarjeta de crédito, todos estos datos son datos personales, en donde evidentemente la entidad bancaria tiene que implementar medidas orientadas a proteger los datos personales, estableciendo, entendiendo que existen riesgos frente a la entrega de este plástico. Es evidente que la entidad financiera va a tener que hacerlo, el banco, la cooperativa o cualquiera de estas entidades va a tener que implementar todos estos mecanismos contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales, pero no estamos mirando que también, por ejemplo, el restaurante o la tienda o cualquier comercio donde acepten o recepten pagos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito también tienen que implementar toda la normativa en protección de datos personales. Hemos visto en medios de comunicación, se ha reportado a través de redes sociales, Twitter, etcétera, en donde hay filtrados audios de bandas delictivas que se contactan con los trabajadores de estos locales comerciales justamente para establecer que ellos les tomen fotografías de las tarjetas y empezamos nosotros a ver consumos a veces en tiendas como Amazon o como Rappi o como Pedidos Ya, en donde nos cobran 6, 7 dólares que realmente dices, bueno, quizás me están cobrando de algo por ahí que tal vez está retrasado con algún tema, pero entramos a ver y no somos nosotros quienes estamos haciendo estos consumos y al final de todas formas vamos a salir perdiendo porque podemos hacer el reclamo ante estas plataformas y estas plataformas van a reversar estas transacciones. Es obvio y evidente, no solo por un derecho a la protección de datos personales, sino también por un derecho de consumidor. Y estos pagos se van a reversar. Pero de todas formas, de esos 6, 7 dólares igual los voy a perder porque me toca hacer todo un trámite en el que me toca llamar al banco, reportar que la tarjeta o con la tarjeta se están haciendo estos cobros indebidos, el banco va a cancelar la tarjeta de crédito de débito, me va a tocar volver a adquirir un plástico. Para esto van a pasar días en los que yo no voy a poder hacer transacciones con este plástico, que no voy a poder acceder a los beneficios de mi tarjeta de crédito o de débito y además me toca cubrir el costo de justamente la cancelación y la adquisición de una nueva tarjeta que igual serán los mismos 6, 7 dólares. Entonces, de todas formas, estoy perdiendo estos montos que parecen imperceptibles y que realmente para mucha gente podrá ser poquito, pero realmente ya cuando uno lo hace repetitivo, empieza a ser un monto bastante fuerte. Y entonces vemos cómo esta normativa de protección de datos personales, lejos de ser un tema que solo lo tiene que implementar aquella organización que usa datos de forma masiva y que centra su corazón de operación en esto, son todos. La entidad o el local comercial más básico que recepte un pago con este tipo de, o que transaccione con este tipo de datos, tiene que implementar protección de datos personales porque si no nos estamos quedando en un mundo bastante inseguro, en donde estos datos están siendo aprovechados no de una buena manera, están siendo aprovechados de una forma en la que nos están ocasionando daños o lesiones. Entonces vemos cómo esto se vuelve cada vez más imperativo y la pregunta recurrente que salta sobre este tema siempre va a ser ¿qué pasa con la autoridad de control? ¿O qué puedo hacer justamente cuando esto me esté ocurriendo? Porque ¿dónde me quejo? ¿Vale la pena quejarse realmente sobre estos temas en algún lado? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a verificar que los restaurantes, por ejemplo, estén implementando normativas de protección de datos personales con una base de gestión de riesgos? Porque evidentemente parece una situación o una actividad muy básica, pero no es tan básico el hecho de que el cobro cuando yo estoy en la mesa se lleven en estos no sé cómo se llaman esto, portatarjetas o en los factureros, se lleven mi tarjeta y me regresen con la tarjeta con el cobro. ¿Qué tan factible es esto? ¿Qué tan seguro es esto? A la final vemos que no es tan seguro porque claro, se llevan la tarjeta, les toman fotografías, incluso hacen vouchers y veo yo un detrimento en mi patrimonio. Sí, y esto naturalmente sin dejar incluso de lado a las compañías de seguridad, por ejemplo, que también podrían ser en esta parte, podrían incurrir en algún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque las compañías de seguridad al momento en el que
hacen el control de seguridad o de acceso físico, normalmente se suelen quedar con las cédulas de ciudadanía, que también capturan datos. Y eso también, conectado con estas bandas, por ejemplo, las bandas delictivas que estén atrás justamente de estos distintos actores en donde pueden captar datos, la suma de lo que pueden capturar con lo de acá, con lo que pueden capturar de las tarjetas de crédito, pueden o podrían llegar a darles el acceso a toda nuestra información financiero-bancaria, de forma que ya no solo estos dobles factores de autenticación de la fecha de caducidad de la tarjeta, ¿por qué? Porque lo van a tener en la foto capturada de la tarjeta de débito o de crédito. Vamos por el código dactilar, ok, lo pueden interconectar o a través de sus propios análisis de bases de datos ilegítimas que van a ir capturando, verificar si es que tienen la cédula capturada de esta persona que accedió a un cierto producto, a un cierto servicio, accedió a un edificio y se quedaron con su cédula de ciudadanía, y que quizás la banda delictiva, presionando, pudo haber tenido ese contacto y pudo haber capturado esos datos personales. Entonces ya estos dobles factores de autenticación comienzan a perder estas estructuras de seguridad desde la perspectiva que los locales, los edificios, los comercios no están implementando una normativa de protección de datos personales que permita desde estos espacios de recepción o de captación poder salvaguardar todo el tratamiento de datos personales. Los bancos están en un proceso de implementación, quizás todavía les falta un poco más. No tenemos una autoridad de control específica que determine las sanciones, las infracciones, que determine directrices. ¿Para qué? Para que todos los actores del comercio puedan promover un adecuado tratamiento de este tipo de información. Y claro está, esto nos genera estos riesgos. Entonces los riesgos no se trasladan desde una perspectiva única y exclusiva del sector financiero. No es que los bancos tienen que implementar 100.000 medidas de seguridad adicionales para una sola transacción e incurrir en todos los gastos para poder salvaguardar de esta forma el mercado. No solo son los bancos, no solo son las entidades financieras, también son los comercios, también son los edificios, también son estos lugares que tienen interrelación o interacción directa con los ciudadanos y que a su vez tratan datos personales y que tienen que hacer una gestión basada en riesgos adecuada, de forma que conozcan qué medidas implementar, en qué momento implementarlas, de qué forma implementarlas y cuáles van a permitir mantener un control adecuado de los riesgos que de esta forma permita no solo el cumplimiento de una normativa en protección de datos personales, sino la salud, la seguridad y la confianza en todo nuestro sector financiero, económico y productivo. De forma que todos nos sintamos con la confianza de que si se van a llevar mi tarjeta de crédito para hacer el cobro porque solo tienen un dispositivo DataFast conectado directamente y por eso no pueden llevarlo a la mesa, entonces nosotros sintamos la seguridad y la confianza de que detrás de eso hay un tratamiento adecuado y protocolos adecuados de uso de los datos personales, de forma que yo tenga la tranquilidad de que solo el cobro se va a realizar sobre esa transacción y que no van a capturar mi tarjeta de crédito para luego realizar otros consumos que, como tú muy bien lo manifestabas, pueden parecer incluso imperceptibles y que ya sumando en cantidad de consumos de todas las tarjetas de crédito de débito que pueden estar captadas, ya podrían llegar a tener una gran cantidad o suma de dinero. Justamente de lo que se trata es de empezar a evidenciar que todo el entorno se está dando cuenta de la importancia y del valor de los datos. Solo nosotros como ciudadanos no estamos mirando la importancia de generar una cultura y entender qué tan importantes son nuestros datos personales. Si no, empezamos por ahí, que es justamente el establecer que nosotros somos responsables también como titulares de datos personales de salvaguardar y cuidar nuestra información, saber con quién la compartimos, saber de qué manera la estamos otorgando, si estamos dando permiso o no estamos dando permiso, y entender un poco más allá sobre el uso de nuestros datos, porque mira, las empresas se están dando cuenta del valor increíble que tiene el dato para generar información, conocimiento, razonamiento. Incluso
organizaciones delictivas también se están dando cuenta del valor tan grande que tiene la información. Los únicos que no nos estamos dando cuenta del peligro que corremos en el uso de nuestros datos cuando no existen buenas intenciones y cuando nosotros mismos no lo estamos cuidando, somos nosotros. Realmente nosotros no nos estamos dando cuenta que puede que las organizaciones inviertan mucho en seguridad, como tú bien señalas. Ya no hay un factor de autenticación, ya a veces tenemos 2 factores de autenticación, nos mandan incluso códigos a nuestros celulares para poder volver a ingresar a ciertos aplicativos que requieren cierta seguridad. El problema es que si nosotros no cuidamos que el nombre de nuestra madre, el nombre de nuestro padre, nuestro código dactilar, la fecha de expedición, la fecha de expiración de la cédula son datos personales que no los podemos compartir así abiertamente, que no son necesarios compartirlos, como tú decías, de una empresa de seguridad o al dejarlo en cualquier edificio, nuestra cédula ahí reposando. Si somos nosotros los que no nos damos cuenta, ¿quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a cuidar de nuestro patrimonio? ¿Quién va a cuidar de nuestros derechos? La verdad es que casi nadie, porque nosotros mismos invalidamos todo lo que las empresas, las organizaciones quizás sí se están esforzando en integrar con esquemas de seguridad de doble, triple factor de seguridad o de factor de autenticación de identidad. Somos nosotros mismos quienes disponibilizamos el nombre de la mamá, del papá, y solo haciendo operaciones de inteligencia organizacional social básica, en la que yo solo accedo a tu cédula más la cédula de tu mamá y yo ya sé quién es la abuelita, quién es el abuelito, y eso me va a servir. ¿Cuál es el primer nombre de tu abuela? ¿Cuál es el segundo nombre de tu abuela? Lo tenemos en la cédula, porque solo tengo que coger 2 cédulas atrás y yo ya voy a saber los datos de las personas. Y entonces tenemos que empezar a mirar justamente en que la base de todo esto es la generación de una cultura digital y del dato, que es la generación de ciudadanía digital, empezar a entender que nosotros somos la base. Porque primero nosotros debemos iniciar con el cuidado de la información, debemos de empezar a cuestionar para qué nos están pidiendo los datos. No debemos ser como una sociedad tan abierta que uno dice, bueno, para algo lo quieren, no, para algo lo necesitarán, lo necesitan para venderlo y no siempre para venderlo a una organización que quiere tus datos para darte publicidad y acceso a productos y servicios. No, muchas veces los que acceden y compran esta información, y no necesariamente una empresa, sino que buscan el eslabón más débil de una organización, que muchas veces son los colaboradores que están siendo mal pagados, que requieren ingresos adicionales y ven mucho más fácil el vender toda la base de datos o toda la información. ¿Por qué? Porque van a tener un ingreso extra, porque quizás su salario no es lo suficientemente bueno para poder cubrir sus necesidades. Entonces vemos cómo todo se conecta. Esto no solo se vuelve un problema de derechos digitales, no solo se vuelven un problema de delincuencia, se vuelven un problema social, en donde además los programas de cumplimiento te ayudan a establecer y a ver la importancia de ser justo a la hora de pagar a tus colaboradores, porque la corrupción no es solo un tema del ámbito público, la corrupción también se da en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque ataca la necesidad de la persona, que quizás frente al esfuerzo que hace no recibe un buen salario, y empezamos a ver cómo la protección de datos personales sí es instrumental, sí garantiza otros derechos, y no solo hacia el titular, sino que protegemos nuestros eslabones, nuestras cadenas de valor organizacional, para evitar que sean contactadas por personas que quieren aprovecharse de estas deficiencias del sistema. O por otro lado, también tenemos que ver que hay la otra realidad, que es muchísimo más grave, en donde a través de vacunas, a través de estas llamadas de amenaza, si tú no entregas como guardia de seguridad de un edificio toda esta información, simplemente te ponen una bomba o amenazan a tu familia y la matan. Entonces, la información se ha vuelto como un activo bastante cotizado. Creo que todos se están dando cuenta del valor que tiene la información, de lo fuerte que es no solo implementar seguridad, porque la seguridad, como te digo, es como una partecita de la cadena que realmente resulta ineficiente si yo como persona no tengo integrados aspectos organizacionales, protocolos, yo no tengo un buen ecosistema laboral, un buen ámbito de cumplimiento, un buen análisis de corrupción, yo no tengo una cultura del dato en el propio titular. ¿De qué me sirve todo un esquema de seguridad de la información certificado en 27701, 27001? No te sirve de absolutamente nada si no empezamos a generar la cultura a lo largo de la sociedad, y empezar también a exigir, por otro lado, al Estado que empiece
a gestionar autoridades que nos brinden ayuda y colaboración para poder mirar quién sí es confiable y quién no, que ya podamos empezar a emitir los sellos de confianza, que podamos empezar a acceder a certificaciones, que podamos ir a denunciar cuando nos pasan estas cosas a algún lugar, porque en este momento no tenemos idea quién nos puede ayudar, porque quizás el acceder a una ayuda resulta que tengo que incurrir en gastos de abogados y jueces, y la verdad es que por $6 no representa mayor cosa que el poder acudir a una superintendencia, hacer una denuncia y que empiecen a investigar, y no solo investiguen al banco, investiguen también a estos locales comerciales que, siendo muy pequeñitos, también tienen que implementar protección de datos personales. Sí, y es más, contar con una autoridad que determine lineamientos, directrices y criterios, porque hoy en día los jueces, los fiscales, también se quedan cortos frente a la implementación o frente a el establecer criterios jurisprudenciales, el establecer criterios dentro de la generación de la denuncia por parte de los fiscales, por ejemplo, de la formulación de los cargos. ¿Por qué? Porque no tienen todo este conocimiento detrás para poder llegar a identificar cuándo estamos frente a un inconveniente frente a datos personales, cuándo se encuentran frente, por ejemplo, a una revelación ilegal de bases de datos, cuándo se encuentran frente a un delito de violación a la intimidad, que dentro de su tipo penal tiene algunos aspectos de datos personales. Entonces, también falta esta parte. ¿Para qué? Para que se pueda direccionar de forma adecuada estas investigaciones, estas indagaciones, de forma que también puedan ser sancionables estos delitos. Hoy en día también constituye una obligación y una responsabilidad por parte del Estado, por una perspectiva, por parte del comercio por otra, y es una responsabilidad social por otro lado. Por parte del Estado, claro está, en establecer la institucionalidad necesaria para que nosotros podamos acudir a una denuncia, o sea, una autoridad de control. También por parte del Estado, la capacitación a los jueces, a los fiscales, a las distintas servidoras y servidores públicos. ¿Para qué? Para que sepan cómo acudir, para que sepan cómo responder a la ciudadanía cuando tienen algún conflicto con los datos, para que sepan también cómo ellos proteger sus datos personales dentro de la organización y fuera de la organización. Tenemos el derecho a la educación digital, que obliga como responsabilidad estatal el establecer todos estos mecanismos de participación activa de la sociedad en la información, es decir, que tengan información de qué hacer, cómo proceder, cómo actuar frente a todas estas situaciones que les pueden suceder. Es una responsabilidad comercial, porque asimismo este derecho a la educación digital obliga a que también los comercios, en sus perspectivas con sus colaboradores, inclusive con sus clientes, puedan establecer ciertos mecanismos de capacitación o sensibilización frente a la protección de datos personales, frente al uso adecuado de los datos personales. Y una responsabilidad social desde la perspectiva en la que nosotros debemos también, dentro de nuestros hogares, generar una cultura de educación digital y de educación en protección de datos personales, en la cual también transmitimos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, toda esta información. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser generadores de información a su vez y puedan difundirla a través de sus entornos. De forma que nosotros desde nuestros pequeños espacios comenzamos a construir una cultura sensibilizada en datos personales, sensibilizada en el uso de las nuevas tecnologías, de forma que podamos construir todos, y es responsabilidad de todos, la construcción de este ecosistema sano, seguro y confiable de datos. De esta forma, entonces, vamos a poder aprovechar todas estas medidas que implementan las organizaciones. Vamos a poder exigir al Estado todas las medidas que son parte de nuestros derechos. Exigir en las escuelas, colegios, universidades que se planteen materias enfocadas en el uso de datos personales, en el uso de las nuevas tecnologías, en conocer cuáles son los riesgos y cómo actuar, a quién acudir, cómo voy a poder comunicar esto a mi entorno de confianza, cómo voy a poder comunicarlo a mis profesores, cómo voy a poder comunicarlo quizás a una entidad del Estado, de forma que todos sepamos cuáles son
nuestros derechos y cuáles son nuestras herramientas que me van a permitir garantizar esos derechos. Y esto sí va a construir una ciudadanía participativa en el ejercicio del derecho y participativa en la construcción de este ecosistema sano, confiable y seguro de datos. Justamente de eso se trata, de empezar a entender la responsabilidad de cada uno de los actores que conformamos la sociedad. No solo es del Estado el responsable, tampoco son solo los comercios los responsables, somos todos nosotros quienes debemos de empezar a generar una cultura digital y de datos para todos que contribuya a reducir los riesgos y empezar a valorar nuestros datos personales. Esto fue Derechos Digitales. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,